Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Queremos agradecerle a Dios y a ustedes, primero a Dios por habernos permitido estar después de 12 años, regresar aquí a Ciudad Guzmán, y a ustedes por su hospitalidad, su atención, su respeto. Que Dios los bendiga mucho, ¿sí? Están en nuestras oraciones y siempre han estado, pero hoy con más intensidad, ¿sí? Cuentan con una congregación cuando vayan a Guadalajara, tienen los brazos abiertos allá, serán bien recibidos, ¿de acuerdo? Y bueno, yéndonos a la palabra de Dios, vamos a hacer así una breve semblanza de lo que hemos visto. El viernes en la noche hablamos sobre que la iglesia debe estar fundamentada en principios, ¿sí? En los principios que el Señor Jesús dejó establecido en su palabra, y no en métodos, porque los métodos son limitados, los métodos son nuestras ideas. Entonces, Dios no necesita nuestras ideas, nosotros necesitamos los principios de Dios. Después hablamos el sábado, ayer, acerca de 3 propósitos principales que tiene la iglesia, del razón de ser de la iglesia. Y número 1 es que debemos de reunirnos como ahora para adorar a Dios, que Jesús es el centro de nuestra celebración, ¿sí? Por eso nos llamamos cristianos. Y en segundo lugar, que la iglesia tiene el propósito de formar discípulos, ¿sí? Y que la palabra de Dios es la herramienta que Él nos dejó para formarlos, para dirigirnos en los caminos de Dios. Y en tercer propósito todo esto es para poder tener cristianos que den buen testimonio allá afuera, ¿sí? Después hablamos que tanto en el hogar debe haber disciplina y en la iglesia también, y que Dios diseñó los principios que nosotros debemos aplicar para que haya orden en la casa de Dios, para que haya disciplina. Y en la noche hablamos de que para poder lograr que la iglesia sea fundamentada en Cristo, tenemos que comprometernos con la palabra de Dios. No necesitamos más, no necesitamos el pensamiento de los psicólogos, ni el pensamiento de los motivadores, ni de los filósofos. Nos basta la palabra de Dios, y no solo nos basta, nos sobra, ¿verdad que sí? Y bueno, hoy tenemos nuestra última enseñanza que hemos titulado, les voy a hablar sobre la importancia de predicar la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, para esto vamos a Colosenses 1:24, por favor. Colosenses 1:24. La importancia de predicar la palabra de Dios. ¿Por qué es que Dios insiste en que sea su palabra la que debe ser enseñada? Colosenses 1:24 y 25. Dice así: ahora me gozo, está hablando el apóstol Pablo. ¿Me das un poco de monitor aquí, por favor? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Ahí está bien. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Los creyentes. Ahora fíjate el versículo 25. De la cual, o sea, de la iglesia, dice Pablo, fui hecho ministro, ¿sí? Según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. O sea, está diciendo Pablo, Dios me hizo a mí un ministro para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Significa para presentarles el mensaje de Dios de forma completa. Nada de medias verdades, nada de torcer las escrituras con propósitos oscuros. No, Pablo no era de esos. Aunque la misma Biblia nos advierte de que en los últimos tiempos, que sin duda son estos, vendrían gente que torcería para propósito suyo las escrituras. Y Pablo dice, no, dice, yo fui hecho un ministro para anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos vas a enseñar sobre la importancia de predicar tu palabra, porque tu palabra es la verdad, tu palabra es eterna, el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasarán.
La única manera de poder edificar esta congregación, estas familias que forman esta iglesia, es con el material que tú nos dejaste, y esa es tu palabra, Señor. Porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Gracias te damos, Señor. Enséñanos tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver cómo desde el Antiguo Testamento el Señor le ha dado suma importancia a la predicación íntegra de su palabra. Vamos a ver para esto en Ezequiel capítulo 2, versículo 6. Ezequiel 2, 6 hasta el capítulo 3, versículo 1 del mismo Ezequiel. Ezequiel 2, 6. Ezequiel era un profeta fiel a Dios. Ezequiel fue un profeta que había aceptado el llamamiento de Dios para llevar el mensaje de Dios al mismo Israel, ¿sí? Entonces, aquí en estas escrituras que vamos a leer, vamos a ver la importancia que Dios le da a la predicación íntegra de su palabra. Dice el versículo 6 del capítulo 2, y tú, le dice, hijo de hombre, no les temas. Se refiere a lo mismo pueblo de Israel, a su mismo pueblo, porque a veces el pueblo de Israel se rebelaba contra Dios. Esperamos y oramos para que no haya gente de esa aquí, gente que se rebela contra Dios, sino gente que obedece y llama a Dios. Entonces le dice, mira tú, hijo de hombre, no les temas, no temas sus amenazas, no tengas miedo de sus palabras. Dice, aunque te hallas entre zarzas y espinos, fíjese cómo le dijo al Israel de ese tiempo, son como zarzas y espinos, son mala hierba. ¿Por qué? Porque no amaban a Dios y se decían el pueblo elegido de Dios, pero lo hacían a un lado. Qué triste, ¿no? Entonces le da una encomienda al profeta y le dice, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. La rebeldía está ligada al corazón del ser humano. Por eso la Biblia dice que, y la raíz es el orgullo. Por eso dice que Dios resiste a los soberbios, los resiste, los rechaza, pero le da gracia, favor, ¿a quién? A los de corazón humilde. Y luego dice el versículo 7, les hablarás pues mis palabras, subrayen eso. Les hablarás ¿qué? Mis palabras, les hablarás mi mensaje, no me salgas con tus rollos, parafraseándolo, ¿no? Yo no necesito tus aportaciones personales. ¿Ok, Ezequiel? Les vas a hablar mis palabras. Así que ten mucho cuidado de que cuando le hables a mi pueblo, no les hables ni tu visión, ni tus propósitos, ni tus rollos. Así, punto. Les hablarás con mis palabras. Ok, sigue diciendo. Aunque te hallas entre zarzas, versículo 7, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. En otras palabras, tú háblales mi palabra. Si ellos obedecen o no, ese no es asunto tuyo, Ezequiel. Tu responsabilidad es predicar mi palabra, háblales mi mensaje. Una vez que tú sueltas mi mensaje, lo que es mi voluntad, yo ya me las arreglo con ellos. ¿Sí? Versículo número 8. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. En otras palabras, el ministro de Dios tiene que saber escuchar la voz de Dios. Dice, oye lo que yo te hablo. Otra vez, Dios le está diciendo, no me interesan tus opiniones, no me interesa tu ayuda y tus brillantes ideas, no me interesan para nada. Escucha bien lo que yo te hablo. Y luego le dice, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Ahora, ¿cuál es el alimento espiritual para el cristiano? La palabra de Dios, ¿no? Entonces dice, come lo que yo te doy. El asunto con la comida, como dijimos el primer día, es que como seres humanos muchas veces no sabemos escoger entre lo nutritivo.
lo que nos hace bien, y nos vamos por el asunto de los sabores. Y desgraciadamente lo más rico es lo menos nutritivo, y es lo que más grasa tiene, lo más sabroso, pero es lo que menos nutre. Pero así como en lo natural tenemos que ser entendidos y sabios para escoger bien nuestra dieta, nuestros alimentos, espiritualmente es algo semejante, ¿sí? Por eso le dice: come lo que yo te doy. Y el alimento para nosotros es la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado con aquellos que hablan mensajes que parecen como si fueran palabra de Dios, pero en realidad son las filosofías, los pensamientos de los hombres, y solamente los maquillan con un versículo que eventualmente citan por ahí. Y luego dice en el versículo 9: y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, que era lo que le iba a dar de comer. Ahora, el rollo del libro es un pergamino, ¿sí? Y se entiende que simbolizaba el alimento espiritual, ¿cierto? Entonces vemos cómo aquí está hablando el Señor de comida, pero sin duda se refiere a comida y alimento espiritual nutritivo, ¿sí? Pone una señal ahí en Ezequiel capítulo 2 y busca primera de Timoteo 4:6, para que veas cómo Pablo, el apóstol, le da instrucciones al pastor Timoteo, que empezaba su ministerio como pastor, y le habló también de la nutrición espiritual, que es muy importante, ¿sí? Le dice 1 Timoteo 4:6: si esto enseñas a los hermanos, serás ¿qué? Buen ministro de Jesucristo. En otras palabras, hay de ministros a ministros, ¿eh? Hay buenos ministros y hay malos ministros, porque el que no enseña la palabra de Dios no es un buen ministro de Jesucristo. ¿Por qué? Porque está anteponiendo sus propios pensamientos e ideas, está haciendo a un lado la palabra de Dios para él poner sus pensamientos y sus ideas. Cuando desde el Antiguo Testamento Dios le dijo a Ezequiel, que es lo que estamos estudiando: les hablarás mis palabras, no tus ideas. Entonces le dice a Timoteo: si tú les enseñas esto a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Y luego usa la palabra nutrición. ¿La están viendo? Nutrido. Ahí está. Está hablando de alimentación, de nutrición. Nutrido con las palabras de la fe. ¿Cómo viene la fe? Según Romanos capítulo 10, la fe viene por el oír, o sea, la fe genuina. La fe viene por el oír, pero por el oír historietas. ¿Por oír qué? La palabra de Dios. O sea, la verdadera fe, la fe sólida, sustentada, la fe inquebrantable, esa tiene su base única y exclusivamente en lo que Dios ha dicho, ¿sí? Por eso es que mucha gente se siente defraudada, porque al no enseñarles la palabra de Dios, ellos ponen su fe en lo que no es la palabra de Dios. Entonces no funciona, no tiene energía, no da resultados, y lo dicen: ¿qué hago? Entonces van con el pastor: mire, yo ya hice esto y lo otro y lo otro y esto otro, y sigue igual la cosa, no pasa nada. No cambio yo, no cambia mi esposo, mis hijos cada vez están más rebeldes. Pues ayuna 40 días y empieza el evangelio de las obras. No, hermano, ya llevo 50 días, no me ve qué flaca estoy. Híjole, pues, oye, ¿no tendrás un demonio? No, ¿cómo va a tener un demonio? A mí se me hace que tienes un demonio, porque pues no es posible que esté así la cosa. Y ¿cómo va a funcionar, hermanos? ¿Saben por qué no funciona? Porque no es verdadera fe. La verdadera fe está basada en lo que Dios dice, pero en su contexto exacto, ¿sí? Entonces le dice: nutrido con las palabras de la fe, y luego dice: y de la buena doctrina que has seguido. Cuando Pablo dice aquí buena doctrina, ahí está implicando que también hay mala doctrina, ¿sí o no? ¿Qué es la buena doctrina? La buena doctrina es la sana doctrina, son las sanas palabras de Jesucristo.
Y es el alimento sano que te nutre y te mantiene saludable espiritualmente hablando. Les voy a dar algunos ejemplos de doctrina mala. Doctrina mala es el evangelio de la prosperidad, de que Dios te quiere ser rico. Esa es mala doctrina, sin duda. ¿Sí? Mala doctrina es decir que soy hijo del rey y que no me debe de pasar absolutamente nada. Eso es mala doctrina. Pero la sana doctrina es aquella que te pone tus ojos no en las cosas terrenales, sino en las de arriba. Pablo decía, poned la mira en las cosas de arriba, Colosenses 3:1, y no en las de la tierra. Entonces, toda enseñanza que te desvía la mirada de Cristo es mala doctrina. Que te desvía tu mirada de Cristo para ponerla en las cosas materiales, porque Jesús habló de las cosas materiales, pero fíjense lo que dijo. Él dijo, ustedes no sean como los que no conocen a Dios, que siempre están afanados. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a hacer? Bueno, por otro lado, Pablo dice, el que no trabaje, que no coma. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús? Dice, miren, ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es poner la mira en las cosas de arriba. Y luego, enseguida Jesús dice, y todas estas cosas, ¿sí? El carro, la casa, todas estas cosas, ¿qué? Serán añadidas. Vean que Dios no está en contra de lo material. Vivimos en un mundo material. Necesitamos una casa, necesitamos ropa para vestir, necesitamos estudiar, necesitamos un trabajo. Todo eso es normal. El problema es el énfasis mayoritario en lo terrenal y no en lo espiritual. Entonces la sana doctrina te eleva a poner tu mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Esa es la sana doctrina. ¿Sí? Y la mala doctrina te hace que nomás estés pensando, todas esas enseñanzas de ve a la agencia de carros y ponle tu pie en el auto nuevo que quieras, porque la Biblia dice que todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Ay, Señor. Bueno, pisas cucarachas, también son tuyas. Pisas y también es tuyo. Por favor, hermanos, utilicen el sentido común. Utilicen el sentido común. No hay un solo versículo en el Nuevo Testamento donde los cristianos hicieran semejantes exhibiciones. Y ahí van los cristianos a las agencias. Imagínate, tú eres el dueño de la agencia o el vendedor y llegas tú delante ahí del Jetta, ¿verdad? Entonces llegas y le pones el pie allí y te ve y te dice, oiga, señor, este es mío. Bueno, sí, te costé 250,000 pesos. Por fe es mío, por fe yo lo declaro que es mío. Y se te queda viendo, bueno, pues sí, pero le va a costar 250,000 pesos. Luego regreso, pero va a ver, ese es mío, ya dije. Y se va, y nada, y nada, y nada, y nomás le dejaste la marca de la bestia allí. Esa es doctrina, mire, hasta ridículas son esas doctrinas. Son malas doctrinas, hermano. La Biblia dice que le pidamos a Dios, ¿sí o no? Eso es diferente. Eso es diferente, que le pidamos a Dios. Él es nuestro Padre, Él es quien provee nuestras necesidades, ¿sí o no? Pero déjense de esos desplantes, esa es mala doctrina. Y sin duda, de alguna manera, han tenido influencia en todos nosotros. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Bueno, volvamos a Ezequiel. Acuérdense que él está diciendo, abre tu boca, come lo que yo te doy, o sea, su palabra. Dice en el 9, y miré aquí una mano extendida hacia mí, o sea, dándole de comer. Dice, y en ella, o sea, en la mano era la mano de Dios. Había un rollo de libro y me dijo en el capítulo 3, versículo 1, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo. O sea, se entiende que es la palabra de Dios, ¿no? Y ve y habla a la casa de Israel. Es decir, primero tenía que nutrirse con la palabra de Dios para poder tener mensaje de Dios. ¿Sí?
Que no les pase a ustedes lo que es muy común en muchas iglesias hoy domingo, sin duda se repite, que se sube el pastor y dice: ay, hermanos, oren por mí, porque toda la noche estuve orando para que no tenía nada que predicarles, hermano, y oraba y me hincaba: Señor, dame una palabra, y toda la noche oré. Hermanos, pues no me dio nada. Entonces yo estoy aquí arriba por fe. Pues abran su Biblia, hermanos, ahí, a ver, de Tin Marín, de Don Pingüeví. Y al cabo la Biblia dice que no pienses qué vas a decir, porque el Espíritu les dará que hablar en ese momento. No se refiere a predicar, se refiere a defender delante de los que te metían a la cárcel. Ok, hay que orar. El pastor es así, oran, está bien orar, ¿no? ¿Sí o no? Pero también hay que abrir la Biblia. Y no la abren. No sé cómo piensan que les viene el mensaje, quién sabe cómo. No. ¿Saben qué significa escudriñar las escrituras? La palabra escudriñar significa escarbar hondo. ¿Dónde están los metales más preciados y más valiosos? En lo profundo de la tierra. Ahí está el petróleo, ahí está el oro, ahí está la plata. No están ahí nada más por encimita. Y muchos son tan superficiales que nada más por encimita ahí le buscan. Pues puras piedras. Y luego llegan a la iglesia y no tienen mensaje, nunca escudriñaron. Y para escudriñar se necesita estudiar, se necesita tiempo, hermanos. ¿Por qué? Porque el alimento que nutre necesita preparación, ¿sí o no? Ustedes saben que los alimentos que hoy se venden de esos de como las sopillas esas de Maruchan, y que las metes ahí en el horno y le pones un minuto y ya está. ¿Sabes qué es lo peor que puedes comer? ¿Sí sabían que eso es lo peor que puedes comer? En primer lugar, investiguen cómo están hechas y hasta se van a marear, les va a dar un asco. Pura basura que come la gente. Y toda esa comida rápida es lo peor que hay. Pero la buena comida, ¿qué necesita? Preparación. Es lo mismo en lo espiritual, hermanos. Así es que, Manuel, pues tienes mucho trabajo, hay que echarle ganas, ¿verdad? Entonces fíjense, capítulo 3, versículo 2, dice: y abrí mi boca, y Dios lo estaba alimentando. Abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, dice, y fue en mi boca dulce como la miel. Jeremías dijo que la palabra de Dios en ocasiones le era como amarga. ¿Cuántos saben que hay medicinas o tés que son muy buenos para curar el estómago, pero que cuando te tomas el té de, como de qué será, oiga, de ruda, por ejemplo, ¿sí? De ajenjo, ¡ay, híjole! Pues está bien amargo, ¿no es cierto? Pero te cura, ¿no es cierto? A veces la palabra de Dios es dulce, pero a veces es amarga, ¿no es cierto? ¿A los niños les gusta la medicina? No les gusta, no les gusta. Porque generalmente la medicina que nos sana, así en lo natural, pues no tiene buen sabor. Ahora ya como que le ponen sabor de fresa y todo eso para disimular un poco. Pero en realidad la palabra de Dios es dulce, pero a la vez en ocasiones es amarga. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Abraham: ofréceme a tu hijo en holocausto, ese fue un mandamiento de Dios, ¿sí o no? ¿Eso fue dulce? No, eso no fue dulce. Sin embargo, Abraham obedeció y llevó a su hijo al monte para ofrecérselo a Dios. Entonces le dice aquí: y yo comí y fue dulce en mi boca como miel, versículo 4. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel, y mira, vuelve a subrayar el Señor, y habla a ellos con mis palabras. ¿Cuántas veces le ha dicho mis palabras, mi mensaje, mi palabra, no el tuyo? Yo te doy un rollo que es mi palabra, pero no me salgas con tu rollo.
En otras palabras, ¿no? Capítulo 3, versículo 10. Y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré. ¿Cuántas palabras hay que tomar en el corazón? Todas. A mí me preocupa mucho cuando oigo a cristianos que dicen: bueno, sí, la Biblia dice esto, pero, dicen, ¿pero qué? No, bueno, sí, dice, si tu enemigo te maldice, tú bendícelo. Sí, ahí dice, pero estoy muy enojado. No, a ver, espérame, ¿eres discípulo de Jesús? Pues sí. Entonces, ¿cómo que sí? Ahí dice que Él me maldice y el Señor quiere que yo, me ordena que yo lo bendiga. Entonces, ¿cómo que pero? Aquí no hay pero que valga. Eso te es amargo, ¿no? Pero eso te es medicina. La Biblia habla en Proverbios medicina, y en los Salmos: medicina me fue para mí tu palabra. ¿Por qué? Porque al tú bendecir en lugar de maldecir, tu corazón permanece sano. Es hasta medicina preventiva, ¿entiendes? Y tienes paz en tu interior y paz en tu corazón. Y que me ofendió y que no, perdónalo. Te es amargo, me fue muy amargo la ofensa que me hizo. Sí, pero de la manera que Cristo te perdonó, también tú perdona. ¿Hasta cuántas veces? ¿Hasta 7 veces? Cálmate, Pedro. Hasta 70 veces 7, si es necesario. Perdona siempre. Esa es la buena doctrina, fíjate. Esa es la sana doctrina. Eso es lo que el Señor enfatiza. Ve y háblales mis palabras, guárdalas en tu corazón. Versículo 11. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo. Y estaban cautivos por causa de su rebelión. Saben que la rebelión siempre nos desvía del camino de Dios y nos lleva otra vez a prisiones de amargura, de resentimiento, presiones de avaricia, presiones de tantas cosas. Y el pueblo de Israel aquí estaba cautivo. ¿Por qué? Porque se habían rebelado contra Dios y su palabra. Entonces dice: ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, háblales y diles. Y el Señor vuelve a enfatizar: háblales y diles ¿qué? Así ha dicho Jehová el Señor. O sea, dales mi mensaje. Pero luego le dice: escuchen o dejen de escuchar. En otras palabras, mira Jeremías, Ezequiel, tú solamente eres un proclamador de mi palabra. Si ellos entienden y obedecen, eso no es asunto tuyo. Hay otra parte donde le dice al mismo Ezequiel: si yo te dijere, ve y amonesta al justo, y tú no lo amonestas con mi palabra, y el justo se desviare del camino, yo demandaré su sangre del justo, la demandaré de tu mano. Si no le amonestares, si no le reprendieres. Pero si tú le amonestas y el justo hiciere caso, el justo librará su alma. Dice: y tú habrás labrado tus manos. Pablo fue lo que les dijo a los pastores en Éfeso. Dice: yo estoy limpio de la sangre de todos vosotros, les dijo. ¿Sabes qué significa? Porque luego dice: porque no he rehusado enseñarles todo el consejo de Dios. Les voy a poner un ejemplo. Cuando Dios nos puso en el corazón venir con ustedes, yo le dije: Señor, hay tanto que decir, pero yo necesito que me des lo que quieres que se diga allí. Y el Señor me mostró qué es lo que les he compartido. Bueno, yo ya limpié mis manos. ¿Me explico? O sea, yo ya solté la voluntad de Dios para ustedes. Ahora ustedes ¿qué van a hacer? Escuchen o dejen de escuchar. Yo vine y yo prediqué, y escuchen o no. Ese no es asunto mío. El asunto mío es cumplir con el mandamiento que Él me dio para venir y predicarles el evangelio, la palabra de Dios. Entonces yo ya me voy limpio de la sangre de todos ustedes. ¿Entendieron ahora sí, verdad? Más. Ahora ya la responsabilidad cae sobre ustedes. ¿Cómo van a edificar sus vidas? ¿En Cristo? ¿Cómo van a edificar sus familias? Sus hijos, la iglesia. ¿En Cristo y en su palabra o en sus rollos?
Bueno, pues yo me voy en paz, ¿sí? De haber cumplido la encomienda del Señor. Yo no los puedo obligar a ustedes a creer o no, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le quiso decir. Entonces, Dios enfatiza que debe ser su mensaje el que debe ser predicado, sin duda. Por lo tanto, aquellos que han sido llamados a predicar el Evangelio y no lo predican, deshonran a Dios. Fíjate qué tremendo. Por querer congraciarse con el pueblo, nada más les rascan el oído para hacerlo sentir bonito y a gusto, pero no les dicen las verdades que corrigen el camino, que corrigen los pensamientos, que corrigen tu familia, que te corrigen como esposo, como padre, como amigo, como hermano, ¿sí? Eso es lo peor que puede hacer. Deshonran a Dios aquellos que han sido llamados a predicar y no predica el Evangelio. Si a mí Dios me llamó a predicar el Evangelio, debo predicar el Evangelio, el mensaje de Él, no mi mensaje. Ese nadie lo necesita, mis ideas, pero sí necesitan la palabra de Dios. Y si yo lo hago, estoy honrando a Dios, lo estoy obedeciendo. Pero si no lo hago, deshonro a Dios. Pero lo que es peor, todavía hay algo peor que deshonrar a Dios al no predicar la palabra de Dios. ¿Y saben qué es lo peor? Adulterar la palabra de Dios. Eso es peor. Vamos a 2 de Corintios 4, versículo 1 y 2. Porque si algo distingue a muchos ministros o supuestos ministros el día de hoy, es que adulteran la palabra de Dios. 2 de Corintios 4, 1 y 2. Ok, aquí Pablo está hablando como ministro de Jesucristo, predicador del Evangelio. Él en otra parte dijo: ay de mí si no predico el Evangelio, pobre de mí si no les hablo el mensaje de Dios. Pero miren lo que dice aquí respecto a no adulterar el Evangelio. Dice así, 2 Corintios 4:1: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ¿cuál? De predicar la palabra, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Dice, ¿en qué? En predicar el Evangelio, el mensaje de Dios. Versículo 2: no desmayamos, antes bien, dice, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Mira, donde dice renunciamos, es yo me abstengo totalmente de lo que, de lo oculto. ¿Saben que la palabra oculto viene de una palabra griega, kriptos, de donde se deriva la palabra cripta? ¿Qué es una cripta? Pues es lo que cubre una fosa de un difunto, ¿no es cierto? Esa es una cripta. Ok. ¿Cómo son las criptas por afuera? Tienen florecitas y son de mármol y están bien bonitas. En los panteones a veces hay unas que hasta parecen mansiones. Ahí en Guadalajara hay una que hasta tiene, en un panteón son de unos árabes y tienen una cúpula de oro. Gente bien rica, no, y tú dices, ay, no, ni la toques, no se le vaya a caer el brillo o algo, ¿no? ¿Qué sé yo? No, hombre, pues por fuera, ¿se acuerdan que Jesús les dijo a los fariseos sepulcros blanqueados? Por fuera bien bonitos, pero ¿qué hay dentro de la cripta? Podredumbre, corrupción, mal olor. Lo que estaba Pablo diciendo, yo no soy como eran los fariseos. Yo no tengo nada oculto, o sea, pongo una apariencia, pero por dentro tengo motivaciones perversas, torcidas. No, dice, yo no. ¿Por qué dijo Pablo eso que estamos leyendo? ¿Saben por qué lo dijo? Porque había falsos apóstoles, como los hay el día de hoy, que se manejaban de esa manera. O sea, iban con la gente, pero con motivos ocultos. Les ponían una fachada de piedad. Tienen apariencia de piedad, dijo Pablo a Timoteo,
pero niegan la eficacia de la piedad. Eso nada más es algo externo, es la pura fachada, decimos nosotros, ¿no? Pero acá adentro el corazón no es recto. No sé cuántos de ustedes han ido, si han tenido ocasión de ir a los Estados Unidos, a California, ya en los estudios Universal, donde hacen las películas, que uno ve las películas y dice, ay, esas ciudades, ¿de dónde las sacaron? Se ven impresionantes. No, hombre, pues sí se ven impresionantes, pero cuando estás ahí, pues dices, mira, son de cartón. Y te paras así como en medio y ves los edificios y dices, ay, qué tremendo se ve, parecen reales. Pero te das la media vuelta y miras por atrás y todo está sostenido con tablas así. O sea, detrás de la fachada no hay nada. Así son los falsos apóstoles, así son los falsos pastores, los falsos ministros, que llegan, que nada más buscan lo suyo, buscan lo vuestro, no quieren tu bienestar espiritual. Y vienen con argucias, y vienen supuestamente predicando la palabra de Dios, y son los que empiezan a hablar y empiezan a engatusar a la gente, y de pronto se quedan parados y empiezan a decir, sí Señor, te obedezco, sí Padre. Hermanos, el Señor me está hablando. Y cuando dicen el Señor me está hablando, la gente se apantalla, ¿no? Ay, Dios le está hablando. ¿Y qué le dirá? Y luego, el Señor me está hablando, hermano, que aquí ahorita en este momento hay 50 personas que van a traer 10,000 pesos cada una. Y los 50 ingenuos, ignorantes, pásenle y pasan. Por favor, hermano. Ojalá y nunca se dé eso aquí en este lugar. Es pura manipulación. Un caso en la Biblia de esas payasadas. Denme uno. No existe en la Biblia. Es gente que pone una fachada de piedad, ponen carita de Juan Diego, pues son unos demonios, eso es lo que son. Y Pablo dice, no, dice, nosotros renunciamos al oculto, dice, y vergonzoso. Es una vergüenza lo que hoy se hace en los púlpitos. Dice, yo renuncio, me abstengo, dice, no andando con astucia. ¿Saben qué significa astucia aquí? En el griego tiene significado más amplio. Astucia significa trucos, significa mañas, significa hacer algo con destreza maligna, con inteligencia y sabiduría diabólica. Y esos 50 que Dios me está mostrando que van a traer 10,000 pesos aquí, ya Dios me mostró quiénes son. Y si no pasan, Dios los va a avergonzar porque los voy a enumerar de uno por uno. Y sean obedientes porque Dios los quiere bendecir. Tú das los 10,000 y Él te va a dar 100,000. Y te empiezan a despertar la codicia. Y dices, ¿viste lo que Dios le dijo? Entonces, oye, está bueno, ¿no? O sea, nosotros le damos 10,000 y Él nos va a dar 100,000. Eso dijo el predicador. Entonces, obedezcan, vamos. Y se empiezan a parar los ingenuos. Pero hay unos que se empiezan a resistir, pero como dijo, los amenazó de que los podía avergonzar. Y luego todavía insiste y les dice, y si no los traen, los tienes abajo del colchón. Se te va a quemar el colchón y toda tu casa. ¿Qué prefieres? ¿Sembrarlos en el reino o que se te queme? Ya te atraparon. Astutamente, de una manera maligna y perversa. Así trabajan, hermano. Por eso yo no le caigo bien a todos ese montón de delincuentes. Deberían de estar en la cárcel esa gente. Dice, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. ¿Saben qué significa aquí adulterar? Significa corromper la palabra de Dios. Significa manejar engañosamente y de una manera torcida la palabra de Dios. Toman la piedad como fuente de ganancia, le dijo Pablo a Timoteo. Apártate de esos hombres, le dijo. Ni adulterando la palabra de Dios, sino, dice, sigo en el versículo 2, sino por la manifestación de qué, sino por la predicación de qué, de la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de Dios.
la verdad del Evangelio, tu palabra es la verdad. Recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. O sea, yo tengo, Pablo en otra parte decía, yo tengo limpia conciencia de que he andado íntegramente entre vosotros. No, yo no los engañé, nunca los trancé, yo no les mentí, yo les hablé la palabra de Dios. Pero algunos de vosotros, les dijo a los Gálatas, no les gustó. Y ahora hasta me odian, les dijo a los Gálatas. Dice, pero no me interesa. Dice, yo los voy a amar más a ustedes. Ustedes me odian, pero yo los voy a amar más. Porque solo la verdad, dijo Jesús, conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la esclavitud del pecado, libres del engaño, libres de la manipulación, libres de tanta cosa que hay. Ahora, viene aquí una pregunta. ¿Cuál es la tarea de la iglesia de Cristo? Fíjense bien la pregunta, ¿cuál es la tarea? Vimos ya que hay 3 propósitos fundamentales, que son, básicamente 2 de ellos son internos, ¿no? Adorar a Dios y ser discipulados. Pero la tarea externa, que sería el punto 3, aquí me voy a extender un poquito más. ¿Cuál es la tarea, digamos ahora sí, hacia el mundo de la iglesia de Cristo? Pregunto, la tarea, la responsabilidad de la iglesia de Cristo será organizarles conciertos a los hermanos para que aplaudan y dancen, ¿será? O tal vez involucrarse en la política, o fundar escuelas cristianas, o universidades cristianas. Miren, hermanos, les voy a decir una cosa. Iglesias que se meten a eso, el pastor se mete a la política. Hay pastores que hasta quieren ser diputados. Hágame usted el favor. Ahora sí que zapatero tu zapato. Es como si un diputado no quiere ser pastor. O sea, es diputado, pero lo dice, no, pero pues para ganar gente allí, que son bien fácil convencer, voy a poner una iglesia. Pues, ¿verdad que sería ridículo? Además, las leyes en México prohíben eso. Lo del César al César y a Dios lo que es de Dios. Zapatero a tu zapato. Pastor, ¿qué tienes que andar haciendo en la política? ¿Qué tienes que andar haciendo proselitismo político a favor de ningún candidato? Eso es un delito tipificado por las leyes en México. Este lugar no debe ser un lugar de plataforma política. Y cuando esto crezca, van a ver cómo los candidatos de todos los partidos los van a empezar a buscar. Allá en Guadalajara me llaman, los candidatos. Como hay más de 6,000 personas allí, pues ya ven 6,000 votos. Y te tratan bien amable. Estimado pastor, queremos tener una reunión con usted para que ore por nosotros allí delante de toda su congregación. Y yo les hablo claro. Digo, mira, tú quieres ser mi gobernador y me estás diciendo que viole la ley. Fíjate, se les atora. Digo, porque tú sabes que en el artículo tal, y les doy ahí, digo, yo no sé más que tú. Se supone que tú, al ser político, conoces más las leyes que yo. Pero yo sé que la ley dice que yo no debo hacer eso, porque me soy acreedor a una sanción de tipo penal y económica también. Entonces yo no te puedo traer aquí al púlpito para orar por ti. Lo que tú vienes a buscar son votos. Este no es un lugar donde se da plataforma para ningún político. Y me buscan los priistas, los panistas, los de todos. Le digo, mira, la Biblia dice que oremos por las autoridades. Vamos a orar por ustedes, pero no tienes que venir hasta acá, porque tus intenciones yo las conozco. Tu intención son los votos. No, pero bueno, denos 5 minutos para hablar los ofrecimientos que no, este no es un lugar para ti. Mira, mejor si quieres hablamos después de las elecciones. Ya con eso me los quito de encima. Porque sería la gente, yo se los dije ayer, cuando tú vas a escuchar unas conferencias de nutrición, ¿qué esperas oír? Nutrición. Cuando tú vienes a la iglesia, ¿qué esperas oír? ¿Un discurso político? Por favor. ¿Están entendiendo, verdad? Se les ve en la cara. ¿Están entendiendo?
No. La tarea principal de la iglesia es predicar el evangelio. Pero ¿cómo lo van a predicar si no están siendo formados como verdaderos discípulos? ¿Sí? Jesús lo dijo claramente: id por todo el mundo y hagan grilla. ¿Así dijo? Vayan por todo el mundo y hagan... dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, incluye los políticos. Pero eso es diferente, sin distinción. Fíjense cómo dice: vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Qué es toda criatura? ¿Qué incluye? Blancos, negros, amarillos, azules y rojos. De todo, el color de la piel no tiene nada que ver. Incluye pobres, ricos, clase media. Miren, yo me he encontrado a través de los años con pastores. Una vez un pastor allá en Centroamérica me dijo, nos encontramos por allá en Houston, en Dallas, y me dice: pastor, ora por mí porque Dios me dio una visión. Y dice: voy a levantar una iglesia acá en mi país. Ah, pues qué bueno. Le dije: claro que voy a orar por ti. Le digo: ¿y cuándo vas a empezar? Dice: mira, voy a empezar dentro de un mes, pero Dios me dijo que le predicara únicamente a los de la clase media para arriba, o sea, a los ricos. Y yo dije: no, ahorita le voy a dar una exhortación de parte del Señor. Le dije: oye, ¿qué dice la Biblia que le prediques a quién? Pues a toda criatura. Dice: pero a mí Dios me dijo que solo a los ricos. Y sabes, Dios me reveló por qué solo a los ricos, porque son los que tienen dinero, y el dinero es poder. Y yo me le quedé viendo, estaba más bajito que yo, y le dije: ¿sabes una cosa? Vas mal. Yo creo que, quién sabe cómo se lo diría que le hizo así. Le dije: ¿qué no has leído la Biblia lo que dice? Que si entra en tu congregación un hombre, una persona con vestido lujoso y anillo, y le dices: ay, hermano, siéntate acá, y siéntate aquí enfrente mío, acá en buen lugar. Y luego entra un pobre con vestido humilde, y siéntate por allá. Dice: no hacéis acepción de personas y cometéis pecado. Nunca hagas esto, Manuel. Esto que voy a decir. Aquí está la reunión, ¿verdad? Ahorita domingo. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos qué buena estuvo la alabanza, ¿verdad? Gloria a Dios. Hermanos, miren, antes de seguir con la predicación, yo quiero decir algo. Hoy nos visita el presidente municipal, hermanos. Señor presidente, bienvenido. Dios le bendiga. Señor diputado, bienvenido. Secretario de quién sabe qué, bienvenido. Licenciado, bienvenido. Y el albañil, así. Escúchenme bien. Yo he escuchado mucho eso en muchas iglesias. Nunca en mi vida he escuchado: hermanos, quiero presentarles a alguien. Tenemos al que barre en la fábrica de chocolate. Hermano, el de intendencia, el barredor. Hermano, levántate, estamos bien orgullosos de que estés entre nosotros. Jamás en mi vida he escuchado eso. Nunca hagas eso, aunque venga el presidente de México. Allá en Guadalajara llega un montón de gente de ese tipo, El gobernador de Chiapas, que ahorita está en la cárcel, que es cristiano, bueno, siempre se dijo cristiano, y está en la cárcel allá en Chiapas porque nada más se transió más de 100 millones de pesos. Bueno, cuando él era gobernador, a veces cuando venía a apoyar a algún candidato, él llegaba, cuando pasaba por Guadalajara, que era domingo, llegaba a casa de oración. Yo lo conozco, siempre salía en la tele. Y yo ya sabía desde años de que él era cristiano. La primera vez que fue, los sugieres se acercaron y me dijeron: oye, pastor, hay algo raro allá afuera. Pues qué, pues un montón de guaruras, ¿no? Entonces, ¿por qué? Dice: pues es que entró alguien allí y así como que lo rodeaban. Es aquel que está allá. Le digo: no te preocupes, no pasa nada, es algún funcionario. Pero yo sabía que era el gobernador de Chiapas. Nunca dije absolutamente nada. ¿Por qué?
¿Por qué? ¿O para qué? ¿Para ganar su favor y nos dé un terrenito para construir un templito? Si yo necesito un terrenito para construir un templito y pintar los ladrillitos, yo se lo pido a Dios, no a los políticos. Es Dios mi proveedor, no los políticos. Y oramos por los gobernantes, que Dios les dé sabiduría, porque vaya que le necesitan, ¿no? Pero en la casa de Dios se predica el evangelio, ¿entendieron eso? Entonces vayan y predíquenle al pobre, al rico, al que sea, hermanos. Casa de Oración es una iglesia donde va de todo, va gente muy rica, muy educada, van catedráticos de la universidad, pero va gente que lava carros y se sientan entre ellos así, y habías de ver la comunión que hay. Pero esto no es producto de algo así nomás, no, pues es la enseñanza, ¿entienden? El discipulado, la palabra. Del otro día un hermano, antes de venirme, me dice: oye hermano, fíjate que hay un hermano, y me lo describió. Dice: ese hermano, ¿a qué se dedica? Y yo le digo: ese hermano lava carros. Y lo dice: fíjate que me pasó algo. Y el que me estaba diciendo es un empresario muy rico, tiene negocios en todo el país. Me dice: fíjate hermano que yo lo vi, esto me lo dijo el miércoles. Me dice: fíjate que cuando yo lo vi, el Espíritu Santo me dijo: acércate con él, con este hombre, y dale una ofrenda, dale dinero. Entonces yo me acerqué, dice, y le dije: hermano, venga para acá. Dice: mire, tenga esto. Dice: ¿qué es esto, hermano? Tómelo, mire, esto es de parte de Dios para usted. Estaba en una necesidad tremenda el hermano. No hay distinción, ¿entiende? El racismo y el menosprecio está muy arraigado en el corazón del ser humano. Eso la palabra de Dios se encarga de desarraigarlo, a través de que ustedes vayan recibiendo la palabra de Dios. Una vez en Centroamérica, Costa Rica para ser preciso, terminé de predicar en una iglesia, se me acercó una familia, se veían muy distinguidos, la señora rubia, el rubio, y venían con su hija como de 19 años, bonita la muchacha, rubia, de ojos azules. Dice: pastor, dice, queremos pedirle una sugerencia, un consejo. Pero el hombre así muy firme, ¿no? Pues si está a mi alcance, con gusto. Dice: por favor, dígale a mi hija, es que tiene un novio. Le digo: ¿y qué tiene de raro que tenga un novio? ¿Qué? Dice: bueno, es que es negro. Y en Costa Rica hay negros. Y hay muchos rubios, porque hubo suizos, alemanes que colonizaron esa parte. Y ellos se ve que venían de esa raza, de caucásica o blancos, pues. Dice: dice la señora, yo no quiero tener un nieto que me salga negro y menos mulato. Pero con un desprecio, y yo los miré a los ojos y les dije: ¿saben una cosa? Ustedes no conocen a Cristo. Cristo se acercó con una samaritana, ¿se acuerdan? Y la samaritana fue la que fue racista y le dijo: samaritanos y judíos no se tratan en sí, ¿por qué me hablas? Pero Jesús no hizo caso. Él vino a romper todas esas barreras, hermanos, y nosotros las ponemos otra vez. Y lo que es peor, a nuestros hijos les decimos: hijo, ponga sus ojos en una chica de buena familia. Hija, ponga sus ojos en un chico de buena familia. Ok, ¿qué es buena familia? Es sinónimo igual a que tengan dinero. Por favor, ¿eso es buena familia? No, lo que pasa es que la mente está tan saturada de lo terrenal y de lo carnal, y obviamente esa es la razón por la cual Pablo le dice a los romanos: renovaos en vuestros pensamientos, en vuestra mente, transfórmense en el espíritu de vuestra mente, renueven sus pensamientos. ¿Para qué quieres el hijo de un rico para tu hija si es un torpe, si es un machista? ¿Para qué? Pero tiene dinero. O sea, tú estás buscando, eso es muy de la carne, muy terrenal, estás buscando la seguridad, el futuro de mi hija, el futuro de tu hija.
Mira, escúchame bien. Si tener dinero fuera la solución, ¿por qué los ricos, muchos, la mayoría no son felices? También los ricos lloran. No, quítense eso de la mente. Y eso, la palabra de Dios se encarga de desarraigarlo de un solo tajo, así, mira, ¡tas! Entonces, volvemos con los costarricenses estos, ¿no? Entonces yo le dije, ¿y tú qué dices? Le dije a la muchacha, ¿cuántos años tienes? Dice, 21. Y dije, pues ya estás grandecita, ¿no? Le dije, ya tienes capacidad de pensar por ti mismo, ya eres mayor de edad, ¿no? Dice, sí. ¿Y tú qué dices? No, es que yo lo amo, dice, y yo me quiero casar con él. Entonces dice, míralo, allí viene. Y yo volteo y era un negro. Pero les voy a decir una cosa, ese negro estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando se acercó, en realidad era medio mulato, pero cuando se acercó, estaba bien bonito el negro. Así físicamente, estaba bien bonito, estaba bien guapo. Entonces, fíjate, estaba mulato, pero más con una tendencia hacia negro, ¿no? Pero así medio mulatón. Pero tenía ojos verdes que le resaltaban de lo negro de su piel, le resaltaban los ojos verdes y un pestañón así, impresionante. Parecía muñeco el negro. Entonces le dije a la güera, le dije a la güera, oye, qué buenos gustos tienes. Le digo, está bien apuesto, está bien apuesto. Y le digo, ¿cómo te llamas? Y ya me dice el nombre, ¿no? Pero él hacía avergonzado porque sabía que los suegros no lo querían. Entonces yo le dije, mire, su hija va a elegir. Y voltean y dice, pues nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros no queremos mulatos ni negros en la familia. Y se dan la media vuelta y se van. Y me quedé ahí con la parejita. Finalmente no se casaron, no sé qué pasaría. Pero después, años posteriormente, vi al negro. Ahorita ya se casó él y es feliz. Y se casó con una blanca. Hay más blancos que negros ahí en ese país. Entonces, yo les dije a ellos, ella me dice, fíjese pastor, y mis papás son diáconos de esta iglesia. Uy, imagínate, o sea, servidores. ¿Se acuerdan que vimos la primera noche? Escójanse hombres llenos de sabiduría y de fe estos estaban llenos de racismo y de... Qué horrible es eso, ¿no? Eso no es la iglesia de Jesucristo, hermanos. Una vez llegó, allá en Guadalajara había una iglesia de esas que nada más le predica a los ricos. Entonces yo una vez hablé con el pastor, le dije, oye, pero ¿cómo le vas a hacer si te llega allí alguien que no es rico? No, pues yo le digo que se vaya. Entonces un día me llegó, terminé la reunión y se acercó un hombre y me dice, pastor, ¿puedo hablar con usted? Dime. Dice, es que mire, yo trabajo en tal mueblería, una mueblería bien grande que hay en Guadalajara. Dice, y el dueño es mi patrón y es cristiano, dice, y me compartió del evangelio. Qué bueno. Dice, entonces él me llevó a su iglesia, pero está media rara la iglesia porque no me sentía a gusto. Fíjese lo que pasó. Cuando yo llegué, terminó los cantos y entonces entiendo que era el pastor, dijo, miren, antes de seguir, quiero aclarar una cosa. Esta congregación es una congregación de gente de clase media alta para arriba. Si usted no entra en ese estrato social, este no es el lugar para usted. Dice, y mi patrón mal hizo así. Qué mala onda, porque dice, yo estaba sentado junto a él. Qué mala onda, dice, no me gusta esto, le dijo el patrón. Entonces dice, termina la reunión y que me manda a llamar el pastor. Y que me dice, ¿tú qué haces aquí? Dice, no, pues es que mi patrón, sí, señor fulano de tal, y un famoso. Dice, él es mi patrón, dice, yo soy chofer ahí en su mueblería. Pues él me compartió del evangelio y yo ya me entregué a Cristo, él oró por mí y todo. Dice, mira, este no es lugar para ti, no quiero que vengas aquí, pero te voy a mandar a un lugar donde te van a recibir. Dice, y me mandó aquí, pastor. Yo lo abracé, le dije, bienvenido, pues,
Yo sé lo que dice la Biblia, yo sé lo que dice la Biblia. Vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo, a toda criatura, sin distinción, hermanos. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? Predicar el evangelio. No debemos de hablar ni siquiera de nosotros mismos. Hay predicadores que se la pasan hablando toda la hora de sus viajes, de sus logros, de sus andanzas. Ay, hermano, yo me acuerdo cuando una vez estuve allá en París. No, hombre, no, qué tremendo. Estuve en el mejor hotel de París, hermano. Los pisos, viera, no. Yo dije, ay, gloria a Dios, Señor. Mira, ¿dónde me tienes? ¿Dónde? Es que soy hijo del rey. Y después de allí me fui a Austria. Y no, hermanos, dicen, oh, yo me sentí un rey austriaco. Y la gente. No, la gente a veces es muy, hay gente muy ingenua. Dicen amén a eso. ¿Saben qué dijo Pedro en 1 Pedro 2:9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes del apóstol. ¿Así dice? Para anunciar las virtudes del ungido de Jehová. ¿Así dice? Para anunciar las virtudes de ¿quién? De aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. ¿Quién es aquel? Jesucristo. Eventualmente tú pudieras el caso que invites a algún predicador. Si empieza a hablar de él más de un minuto, haz una nota y dile, por favor, hermano, deja hablar de ti y predícanos el evangelio. No tengas yo lo he hecho. Porque luego de pronto, bueno, tú tienes amigos y todo, pero a veces no sabes qué rumbo han tenido, ¿sí o no? Entonces, no, predícanos el evangelio y deja tus cuentos, allá cuéntaselos a tu esposa y a tus hijos para que se acuerden que tú eras el viajero que diste la vuelta al mundo en 80 días. No, el tema de la predicación en la iglesia, ¿quién debe ser? Cristo, su palabra. El cristianismo, hermanos, tiene un personaje central. ¿Quién es? Jesucristo. En el cristianismo absolutamente todo lo que se haga y lo que se diga debe de girar en torno a Jesús, a sus enseñanzas. No podemos hablar del cristianismo si hacemos a un lado al personaje principal, que es Jesucristo. No podemos hablar de cristianismo si no enseñamos la doctrina cristiana. La obra de Cristo en la cruz es un mensaje central, su muerte y resurrección es un mensaje central, su divinidad es un mensaje central, su pensamiento es un mensaje central, todo lo que Jesús dijo es un mensaje central. Cristo no es una filosofía, es una persona, es Dios encarnado, Él es el personaje central de la Biblia. Pablo dijo, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros los cristianos predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así sean judíos o griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, y ese es nuestro mensaje. El mensaje de Jesús, o Jesús mismo como personaje central de la Biblia, está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En todos los libros de la Biblia hay por lo menos una mención. No es una, son muchas. En Génesis 3:16 no lo busque, pero allí está ya profetizado la simiente de Cristo. O sea, la simiente del hombre, que es Cristo, pues. Pero también está, ¿se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron y ellos fueron echados del huerto? ¿Se acuerdan? Y ellos se cubrieron con hojas de higuera. ¿Se acuerdan? Entonces Dios los buscó y dijo, Adán, ¿dónde estás? Pues es que me escondí porque tuve vergüenza porque estábamos desnudos. Y dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo?
y por eso se cubrieron, ¿sí? Entonces dice que el Señor los cubrió de pieles de animales. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Qué significa eso? ¿Qué tuvo que hacer Dios? Sacrificar 2 animales inocentes y derramar su sangre para cubrirlos. Y mira, quítate tus hojitas que simbolizan la religiosidad, las obras humanas. Yo no necesito que tú te cubras, yo te voy a cubrir a ti. Esos 2 animalitos que mató el Señor, que sacrificó, derramó su sangre y los cubrió con pieles de animales. Ese sacrificio ya está hablando de Cristo, el Cordero de Dios. ¿Lo entendieron? Esto está desde el Génesis. Te vas libro por libro en la Biblia y todo, la sombra, en el tabernáculo, todo era sombra de Cristo. El candelabro que estaba allí en el lugar santo, ¿se acuerdan? Que iluminaba el lugar santo, que era una parte del tabernáculo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Ahí estaba ya. El pan de la proposición que estaba ahí en una mesa, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El velo del templo simbolizaba su cuerpo. Cuando Jesús murió, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó, y el cual es su cuerpo, dice. O sea, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba el arca, simbolizaba a Jesucristo. Todo apuntaba hacia Jesucristo. Y lees Apocalipsis, Jesucristo aparece en la escena. Por lo tanto, nuestro mensaje tiene que ser Jesucristo y su enseñanza. Por eso somos cristianos. Entonces, todo lo que se haga dentro de una iglesia que se precie de ser cristiana debe de llevar el propósito de predicar la palabra de Dios, el evangelio de Jesús, glorificar a Jesucristo. Cualquier otro propósito que no sean estos que he mencionado es traición al que murió por la iglesia. Si lo que se hace dentro de una iglesia es para obtener dinero, eso es traicionar a Cristo. Eso lo hizo Judas. Si lo que se hace en una iglesia es para obtener fama y reconocimiento, eso es traicionar a Cristo. Eso hicieron en la Torre de Babel. Hagámonos un nombre. Si lo que se hace en una iglesia es para que el pastor o algunos cuantos ahí lo hagan, formen una iglesia para lograr sus metas personales y ser el mandamás de la iglesia, eso es traicionar a Cristo. Eso lo hizo Diótrefes, que quería tener el primer lugar en todo. Y ya no se necesita ni Torres de Babel, ni Diótrefes, no se necesita eso. Se necesita exaltar a Jesucristo. La Biblia dice que los discípulos todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Por eso esta es una iglesia cristiana fundada sobre la roca. Amén. Conclusión. Lea 1 Corintios 2:1. Con esto terminamos. 1 Corintios 2:1 al 5. ¿Cuál debe ser nuestro tema? Cristo y su palabra. ¿Sí? 1 Corintios 2:1, como a manera de conclusión. Dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, o sea, el mensaje de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, haciendo alusión a los filósofos griegos, porque los corintios eran griegos. Dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, o sea, el mensaje de la cruz, de la salvación. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, porque no sabía cómo iban a reaccionar, ¿verdad? Porque a él lo habían apedreado y cuánta cosa. Pero luego dice en el 4: y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas, manipuladoras, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. La razón, versículo 5: para que vuestra fe no esté fundada, cimentada en la sabiduría de los hombres,
sino en el poder de Dios. ¿Y qué es el poder de Dios? El Evangelio. Es el poder de Dios para salvación. Ahí está, no hay más. Eso es todo. Se sintetizó el mensaje en 5 enseñanzas, pero tienen toda la vida por delante para discipular a los creyentes. Que Dios les dé sabiduría y ustedes sean nobles en obedecer la palabra de Dios. Amén. Pónganse de pie. Tómense de las manos. Vamos a hacer un compromiso delante de Dios. Levántenlas al cielo, así en una señal de unidad, de que estamos de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con la palabra de Dios? Padre, en el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias. Señor Jesús, hace 2000 años que tú pisaste esta tierra. Estaba profetizado 4000 años atrás, desde el Génesis, que tú vendrías a salvar al mundo de sus pecados. Y pasaron los años, los siglos, los milenios. Y un día, el Hijo de Dios, te encarnaste y nos viniste a dar a conocer al Padre, a nuestro Padre, al Creador del cielo y la tierra y de todo lo que en ellos hay, al Creador y formador y arquitecto del universo. Y nos trajiste un mensaje, Señor, un mensaje que ha prevalecido a través de 2000 años. En esos 2000 años, algunos lo han torcido, lo han adulterado, otros lo han echado a un lado y han puesto sus propias ideas y han hecho sectas, han hecho discípulos de ellos mismos. Pero siempre ha habido gente a través de estos 2000 años de cristianismo, siempre ha habido gente que tiene temor de ti y que tiene nobleza de corazón para guardar tu palabra, Señor. Son aquellos que han reconocido que el cielo y la tierra pasará, pero que tu palabra no pasará, que no pierde vigencia, no pierde efectividad ni poder. Tu palabra, Señor, es la que debemos de conocer porque en ella está nuestra libertad. Tu palabra, que es más dulce que la miel, pero a veces es amarga, porque hay que enfrentar los embates de los ríos, las lluvias, las tempestades. Pero si nuestras vidas están fundadas sobre la roca que es Cristo, sobre la palabra de Dios, entonces va a permanecer. Padre, nos comprometemos delante de ti a ser fieles a Jesús, a ser fieles al mensaje de la cruz, al mensaje del Evangelio. Vendrán filosofías, pensamientos brillantes de hombres que muchas veces ni nacidos de nuevo son, ni hijos de Dios son, pero que meterán sus ideas dentro de la iglesia y escribirán libros y manuales y plasmarán ahí su mala doctrina, su mala enseñanza. Y nos haces advertencias y debemos de cuidar nosotros qué es lo que leemos. Para nosotros en esta congregación nos basta tu palabra, Señor. Nos basta Jesucristo, nos basta su sacrificio. Y no solo nos basta, hasta nos sobra de tal abundancia que tenemos para compartir y dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Padre, yo te pido que bendigas a mis hermanos con pastores como Manuel, como Delia, pastores que te amen por sobre todas las cosas, pastores que no quieran agradar a la gente, que no les rasquen el oído, sino que hablen con la verdad en amor, porque solo la verdad, el conocimiento de la verdad nos hace libres. Bendice este pueblo, Señor, con pastores conforme a tu corazón. Esa es una promesa tuya, Señor, en tu palabra. Sí, Señor. Y os daré pastores que os pastoreen conforme a mi corazón. Y que Manuel y Delia y los que tú levantes aquí sean pastores conforme a tu corazón, Señor. Sí, Señor. Que sea gente que sabe escuchar tu voz como Ezequiel,
que no van a implantar sus ideas u opiniones personales, sino que se van a acatar al mensaje del Evangelio, a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo selle esta palabra que nos has dado en nuestros corazones, y que esta congregación sea una luz verdadera en esta ciudad, Señor. Y si hacemos lo que tenemos que hacer y comenzamos a ver tu obra indiscutible en las vidas de mis hermanos, sin duda vendrá, tú añadirás a la iglesia cada día los que han de ser salvos, y empezará a llegar gente que tú mandas, envías. Pero esto no debe ser motivo de orgullo, ni competencia, ni de celos, ni de altanería, sino de humildad, Señor. Reconociendo que si hacemos lo que tenemos que hacer, siervos inútiles somos, porque hicimos tu voluntad. Ese es el verdadero éxito. Dale sabiduría, Señor, a Manuel y a Delia y a los que tú levantes en este lugar, para que cada vez que se reúnan, cualquiera que sea la razón, todo gire alrededor de ti, Jesús. Tú seas el personaje central y tu palabra sea la guía a seguir, las instrucciones del Señor de la iglesia, del dueño de la iglesia, que eres tú, Jesús, y en cuyo nombre estamos reunidos, y ante el Padre nuestros corazones se rinden. Toda nuestra gratitud, Padre nuestro, es para ti, Señor, por medio de Jesucristo. Sí, Señor. Amén. Ahora pon tu mano sobre tu vecino, en su hombro, y ora por él. La Biblia también enseña de orar unos por otros. Oren unos por otros. Dile: Señor, guarda a mi hermano, a mi hermana. Guárdanos, Señor, en unidad, en amor. Sin duda habrá situaciones que vendrán. A veces va a haber enojos entre nosotros, desacuerdos, va a haber diferencias, a lo mejor hasta algunos van a discutir, pero siempre tu palabra sea nuestra guía para solucionar las cosas que vayan surgiendo entre nosotros, y podamos ir creciendo en amor, en paciencia, en perdón, porque los hijos que vendrán, que nacerán de nuevo en este lugar, serán como bebés. Y así como un bebé en lo natural necesita nacer y crecer en una atmósfera donde el esposo y la esposa se respetan, se aman, así los que tú añadas a esta iglesia sean recibidos como bebés espirituales y sean cuidados, sean llevados de la mano hacia el conocimiento de Cristo. En el nombre de Jesús, guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano. Amén. Dale un abrazo a 2, 3 de tus hermanos. Gracias, Señor. Bueno, pues qué bendición estas palabras que Dios nos ha regalado por medio de nuestro hermano. De verdad que ha sido una grande bendición, y recuerde que la palabra quedó grabada para que usted la lleve y se la comparta a quien no pudo venir, a quien no pudo estar aquí. Que usted pueda llevar ese mensaje a quien no pudo recibirlo. Amén. Es una bendición que de verdad yo creo que nuestras familias, nuestros amigos que conocen de Dios, no se deben de quedar sin escuchar este mensaje. Dios le bendiga, y vamos a despedirnos con una alabanza. Vamos a despedirnos con una alabanza, y gracias por haber venido todos.
tú eres suficiente. Tú eres suficiente para mí. El mundo no me puede dar lo que tu amor me da. No tengo más deleite en mi ser que conocerte cada día más, Señor. Jesús, tú eres suficiente. Tú eres suficiente para mí. El mundo no me puede dar lo que tu amor me da. No tengo más deleite en mi ser que conocerte cada día más, Señor. Jesús, revélate a mí cada momento más, que pueda yo entender y vivir conociéndote más, fortalecido en ti, seguro estaré. Soy heredero de tu reino, Señor, mi porción eres tú. Dile, revélate, Señor. Revélate a mí cada momento más, que pueda yo entender y vivir conociéndote más, fortalecido en ti, seguro estaré. Soy heredero de tu reino, Señor, mi porción eres tú. Soy heredero. Soy heredero de tu reino, Señor, mi porción eres tú. Una vez más, dile, soy heredero. Soy heredero de tu reino, Señor, mi porción eres tú. Bueno, que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén.